El título de esta lección es sencillamente el Evangelio. Esta lección originalmente fue preparada para ayudar a personas que pensaban necesario estudiar demasiado antes de obedecer el Evangelio de Cristo Jesús. Luego fue preparada esta lección porque estoy convencido que nuestro propósito principal en la evangelización es presentar el mensaje del Evangelio, y que hay mucha confusión tanto en la iglesia como también fuera de la iglesia sobre el significado verdadero de el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y es necesario que nosotros tengamos bien claro en nuestras mentes primero lo que es el Evangelio y luego que nosotros transmitamos esa misma enseñanza a otras personas que todavía ignoran la verdad de Dios. Es necesario enseñar el Evangelio. Esta es la comisión que Cristo nos ha dado, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Este es el mensaje que toda persona en toda la faz de la tierra tiene que escuchar. Y hemos tratado en esta lección de dar un resumen breve, al grano, claro, para que la persona interesada se dé cuenta de una vez qué es el Evangelio y cómo ellos pueden responder en obediencia al Evangelio para lograr la salvación de su alma por la gracia de Dios. Así que esta lección la considero de suma importancia. Es precedida por 2 lecciones nada más. La lección sobre la autoridad de la Biblia modelo para nuestro tiempo, manifestando la autoridad. Ahora tenemos base fundamental. Hemos enseñado acerca de la autoridad de la Biblia, que Cristo tiene toda autoridad, que la Iglesia no tiene autoridad, ni ningún ser humano, sino únicamente Cristo por medio de su palabra ejerce toda la autoridad para nuestras vidas. Luego, hemos aclarado el compromiso, o sea, lo que significa ser discípulo verdadero de Cristo Jesús. Y la persona, si está decidida a aceptar ese compromiso con Cristo, con la palabra de Dios, con el pueblo de Dios y con la gloria de Dios que estudiamos en la lección anterior, si está preparada la persona a considerar esa necesidad, entonces estamos preparados ahora para presentarles el Evangelio. Y es muy posible que después de esta lección muchas personas decidan obedecer a Cristo. Así ha sucedido con su servidor y sin duda así sucederá con ustedes, que van a enseñar también esta lección a una persona que necesita escuchar el sencillo Evangelio de Cristo Jesús. Hay muchas personas que enseñan que es necesario estudiar por meses o por años antes de obedecer a Cristo, antes de asegurar su salvación. Esto es falso, porque la salvación no depende del estudio en sí, sino que depende de conocer la verdad, una verdad específica, y de obedecer esa verdad. Y de esto trata esta lección, sencillamente. Muchas personas preguntan, ¿cómo puedo saber qué iglesia tiene la verdad? Esta lección fue preparada para ellas, para que entiendan que no es una iglesia la que tiene la verdad, sino que son ellos los que tienen la verdad en sus manos en la Biblia, y es una verdad que ellos pueden conocer fácilmente. En términos de 45 minutos, pueden estar seguros que están escuchando la verdad de que habla Cristo. Así que con esto en mente y recordándole que nuestro propósito no es condenar a nadie, no es hacer de nadie miembro de nuestra iglesia, porque nosotros no tenemos iglesia, sino que nuestra misión es sencillamente compartir el Evangelio, predicar el Evangelio de Cristo. Y de esto trata esta lección. Ahora, con todo esto en mente, vamos a proceder al estudio propiamente dicho, así como hemos hecho en ocasiones anteriores. Siempre voy a enseñar la lección como si usted no fuera cristiano, escuchando usted con oídos de una persona no cristiana para captar la enseñanza y luego poderla enseñar a otra persona. Otro comentario más antes de empezar.
Y es que es muy, muy importante en esta lección que la persona entienda. Así que vaya despacio, vaya despacito, enseñando a la persona claramente, preguntando para estar seguro que entiende punto por punto esta lección. Es muy importante que con tiempo adecuado enseñemos esta lección a la persona estando seguro. No vamos a tratar de impresionarle con nuestra elocuencia. Lo importante en esta ocasión es que la persona llega a un entendimiento completo de el Evangelio. Ahora adelante con la lección. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección más importante que usted jamás estudiará en su vida. Porque es una lección que trata sencillamente de la necesidad de conocer la verdad de Dios. En Juan capítulo 8 vamos a leer los versículos 31 al 34. El Evangelio según Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí tenemos nosotros la gran promesa de Cristo Jesús. Si permanecemos en su palabra, seremos realmente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Todo hombre, por haber cometido pecado, es esclavo del mismo. Tiene necesidad de ser librado de esta esclavitud terrible. Y el único poder que le puede librar del poder del pecado es la verdad de Dios. Todos tenemos una necesidad urgente: conocer la verdad, para que ella nos libre del pecado. Espero que esto sea sumamente claro para usted en esta oportunidad, que usted y yo y todo ser humano tenemos realmente una cosa que necesitamos conocer, y esto que necesitamos conocer se llama la verdad. Y la razón por la cual necesitamos conocerla es porque, por naturaleza de haber desobedecido a Dios, por haber hecho pecado, somos esclavos del pecado. Y hay únicamente un poder en toda la faz de la tierra que tiene la capacidad de romper esas cadenas de la esclavitud del pecado. Y ese poder es la verdad de Cristo Jesús. La verdad es la que todos necesitamos conocer. Y necesitamos entender que nuestra condición es grave. Como pecadores, nosotros muchas veces no tomamos en cuenta la gravedad de la situación, así como estas personas religiosas a las que hablaba Cristo, judíos, personas que creían en el Dios verdadero, conocían la historia de la creación y de la ley y todo esto, y estaban de acuerdo completamente con toda esa enseñanza. Sin embargo, ellos habían pecado, así como usted y yo hemos cometido pecado. Y por haber cometido pecados, somos esclavos del pecado. El pecado se ha convertido en un maestro duro de nosotros, y somos esclavos de ese mismo pecado. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, el apóstol Juan explica algo acerca del pecado que realmente debe asustarnos. Porque el apóstol Juan dice en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, la primera epístola de Juan, no el Evangelio, sino la carta, casi al final de su Nuevo Testamento. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora le voy a preguntar, ¿cómo llamamos nosotros a aquellas personas que infringen, que desobedecen y que quebrantan la ley de la tierra? Les llamamos delincuentes, les llamamos criminales, malhechores.
a estas personas criminales, a estas personas delincuentes. Les llamamos así porque ellos han infringido una ley terrenal. Pero ¿cuál será peor? ¿Infringir la ley terrenal o infringir la ley de Dios? Naturalmente, la de Dios. Y aquí el apóstol Juan está diciendo que el pecado es la infracción de la ley. Es infringir la ley de Dios. Esto es lo que significa pecar, según la Biblia. Es desobedecer la ley divina. Es convertirse no en sencillamente un pecador, porque todos sabemos que somos pecadores, sino que es convertirse en un criminal espiritual, en un delincuente espiritual delante de Dios. Ahora, esto no me agrada mucho. No me molesta mucho pensar en mí mismo como un pecador, pero decir que soy un delincuente, un criminal, esto no me agrada. Pero es la verdad que la Biblia me está presentando. Y peor, según Romanos capítulo 6, versículo 23, este pecado, esta infracción de la ley, trae el castigo de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Usted lo sabe. La paga del pecado es muerte. Entonces todo pecado merece la pena capital, la pena de muerte. Ahora hay pocos crímenes que se pueden cometer bajo las leyes de los seres humanos, las leyes civiles, que traen consigo la pena de muerte. Pero todo pecado que nosotros cometemos, toda infracción de la ley divina, trae consigo esa condenación, la pena de la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Entonces, cuando Cristo viene en Juan capítulo 8 y dice que nosotros podemos tener la libertad de esa esclavitud causada por el pecado, que podemos ser librados de esa pena de muerte por ser criminales, por ser delincuentes espirituales, es realmente una promesa maravillosa. Y es lo más importante que pueda suceder en la vida de un hombre, el llegar a conocer la verdad. Porque Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, libres de ese crimen, libres de esta pena de muerte, de ese castigo de Dios. Este es el poder maravilloso de la verdad. Entonces necesitamos entender la necesidad que tenemos, necesidad urgente de conocer la verdad. Es importante, ¿no lo cree usted? Ahora pasamos a una pregunta. Entonces, ¿qué es la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Cristo. Pero ¿qué es esa verdad? En el Evangelio según Juan, capítulo 17 y el versículo 17, encontramos una solución parcial a esa pregunta. Este texto, Juan capítulo 17, versículo 17, nos da al menos el origen, la fuente a la cual tenemos que ir para encontrar la verdad. Dice la Biblia en Juan 17, versículo 17, Cristo está orando a su Padre y le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Así que tenemos que conocer esta verdad libertadora, la verdad que nos da libertad del pecado, la tendremos que conocer en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. Es la única fuente confiable para conocer la verdad de Dios. La verdad que nos hace libres del pecado. La vamos a encontrar en la Biblia, pero no es toda la Biblia, porque fíjese bien que dice tu palabra es verdad, pero no dice tu palabra es la verdad, porque la verdad es una enseñanza específica, una enseñanza limitada, pero la Biblia, toda la verdad de Dios se encuentra en la Biblia, toda la verdad se encuentra en la Biblia, pero estamos buscando la verdad que hace libre del pecado. Empezamos en el primer versículo de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1,
y vamos a encontrar verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Es verdad que Dios creó los cielos y la tierra? La palabra de Dios, que es verdad, nos enseña que Dios es creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Es verdad? Claro que sí. Pero al creer que Dios creó los cielos y la tierra, fíjese bien en la pregunta, ¿es librado el hombre del pecado? Al nomás creer que Dios creó todo, que Dios es creador, ¿ya tiene la libertad del pecado? ¿Ya tiene su salvación el ser humano? Claro que no. Así que aunque es verdad y parte de la enseñanza de la palabra de Dios que Dios es creador de todo, esta no es la verdad que nos hace libres del pecado. Esta no es la verdad de que habló Cristo en Juan capítulo 8, versículo 32. Así que tenemos que seguir buscando. Más adelante, en Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12, encontramos otra gran verdad que casi todo mundo sabe y casi todo mundo cree. La verdad de un gran diluvio en el tiempo de Noé. La Biblia dice en Génesis 7, versos 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Es verdad que hubo un gran diluvio en el tiempo de Noé, y que llovió por 40 días y 40 noches? ¿Es cierto? ¿Es verdad que hubo ese diluvio sobre toda la faz de la tierra en los días de Noé? Es verdad. Pero ¿es esta la verdad que tiene poder para librarnos del pecado? Claro que no. Más adelante en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, nosotros encontramos en el versículo 28 que Moisés recibió los 10 mandamientos en tablas de piedra de Jehová. Pero ¿es esa la verdad que libra al hombre pecador de la esclavitud espiritual? ¿Es esta ley la que tiene poder para darnos libertad del pecado? Claro que no. Más adelante, aún en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos muchas señales y muchos milagros de parte de Cristo Jesús que Él estuvo llevando a cabo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículos 27 al 30, encontramos la sanidad que Cristo dio a unos ciegos. La Biblia dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mateo capítulo 9, versos 27 al 31. Ahora aquí tenemos una gran verdad, que Cristo sanó a estos hombres y a muchos enfermos milagrosamente cuando estuvo aquí en la tierra. Y muchas personas ponen mucho énfasis en esto. Pero ¿es esta la verdad que libra al hombre pecador del poder del pecado? Usted sabe que no lo es. No lo es. Ahora vamos a empezar a encontrar textos que nos aclaran la verdad. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Lo voy a repetir. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Vamos a estudiar estos versículos con mucho cuidado. La Biblia dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Fíjese bien en las palabras. Estamos buscando la verdad. Y aquí el texto nos está hablando acerca de la verdad. Estamos buscando una verdad que salva el alma del hombre, que nos da la libertad espiritual, la libertad del pecado. Y el texto dice, habiendo purificado vuestras
almas por la obediencia a la verdad. Aquí tenemos una verdad, la verdad que purifica el alma cuando la obedecemos. Leamos todo el texto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estamos buscando la verdad. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero ¿cuál palabra? ¿Cuál parte de la enseñanza divina? ¿Cuál parte de la Biblia? Y esta es, el versículo 25, la última parte lo declara. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjese bien, la palabra que da libertad, la palabra que purifica el alma, la palabra que da vida nueva, esa palabra que permanece para siempre y que hace a aquel que la tiene permanecer también para siempre. Esta palabra es la que es anunciada por el Evangelio. Ahora tendremos que considerar lo que es el Evangelio, pero necesitamos entender que el hombre purifica su alma del pecado cuando obedece la verdad. Y según el versículo 25, esta verdad que tiene poder para purificar al alma humana es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La verdad que salva al hombre es sencillamente el Evangelio. No vaya a confundir la palabra evangelio con evangélicos. Evangélicos son un movimiento religioso, son denominaciones religiosas. No se trata de una denominación, ninguna denominación tiene poder para salvar a nadie. Se trata de el Evangelio, un mensaje, una enseñanza que es la verdad. Cuando la obedecemos, purificamos el alma de todas las manchas del pecado, de toda la culpa que tenemos de haber violado, de haber infringido la ley de Dios. Se rompen las cadenas del pecado, se rompen las cadenas de esa esclavitud terrible causada por nuestros pecados. Y nosotros recibimos vida nueva. El versículo 23 dice, siendo renacidos, nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y cuál es la palabra del Señor que vive y permanece para siempre? El versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, podemos decir claramente que el Evangelio es el poder que Dios utiliza para romper las cadenas del pecado, para purificar el alma del ser humano y para hacerle renacer, para darle vida nueva. El Evangelio es la verdad de la promesa de Cristo Jesús. Vamos a encontrar más confirmación de lo mismo en las Escrituras del apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 13. La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué habían escuchado ellos? Habían oído la palabra de verdad. Cristo dice, conoceréis la verdad. ¿Qué es esa verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
En este texto tenemos la confirmación de lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 25. Allá él declara que esta palabra es la que es anunciada por el Evangelio, la palabra de verdad. Y aquí la palabra de verdad es definida como el Evangelio de nuestra salvación. Entonces el poder de la verdad que salva y que da vida nueva y que da libertad del pecado, esa verdad libertadora es sencillamente lo que la Biblia llama el Evangelio. Y no hay duda, no hay por qué dudarlo, porque la Biblia, no yo, sino la Biblia nos está dando la definición de la verdad. ¿Lo puede ver? ¿Qué es la verdad? No verdad, sino la verdad. En la Biblia, la verdad es definida como el Evangelio. La verdad que el hombre necesita conocer no es toda la Biblia, sino el Evangelio. Una confirmación más encontramos nosotros en Romanos capítulo 1, versículo 16, que declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, quiero que se fije bien, le voy a hacer una pregunta sobre este texto, lo vamos a leer una vez más. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora la pregunta es esta. Según el apóstol Pablo en este versículo, espero que esté leyendo conmigo el texto, Romanos 1:16. Según este versículo, ¿qué es el poder de Dios para salvación? Quiero que lo piense, quiero que responda en su propia mente. ¿Qué es el poder de Dios para salvar a todo ser humano? ¿Lo ve? No me avergüenzo, dice Pablo, ¿de qué? Del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio, Pablo? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el poder de Dios para salvar a todo ser humano es el Evangelio, ni más ni menos. Y esto es lo que todo ser humano necesita conocer. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Muchas personas suponen que el Evangelio sea todo lo que Cristo y sus apóstoles hayan enseñado, toda la Biblia, o sea, todo el Nuevo Testamento. Creen que esto sea el Evangelio, pero no es así. El Nuevo Testamento contiene toda la doctrina de los apóstoles y de Cristo. Contiene todo lo que Cristo manda al cristiano. Pero todo esto no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esto es lo que queremos tomar en cuenta ahora y considerar desde el punto de vista del cielo. Desde un punto de vista es inspirado, porque yo no voy a dar una definición de la verdad. La Biblia nos ha dado la definición de la verdad. Es el Evangelio. Tampoco voy a dar una definición del Evangelio. La Biblia nos va a dar la definición de la palabra Evangelio. Muchos dicen que es buenas nuevas. Esto significa la palabra original, buenas nuevas. Pero, ¿cuáles son esas nuevas? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué significa? En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, vamos a encontrar la solución, la respuesta bíblica a esta pregunta sobre esta palabra bíblica, Evangelio. Quiero que tome su tiempo y que busque cuidadosamente 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Esto es lo que estamos buscando, el
evangelio. Y Pablo dice, os declaro ¿qué? El evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo nos va a presentar, él dice, el evangelio que él predicó, el evangelio que los corintios recibieron. Una iglesia en el primer siglo había recibido este evangelio, y por medio de este evangelio dice, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué es el evangelio? Los versos 3 y 4 declaran, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primer punto en el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y, segundo, y que fue sepultado. Y tercero, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, es sencillo, demasiado sencillo, pero al mismo tiempo, como vamos a ver, poderoso, porque es el mensaje de salvación donde no había salvación ni esperanza de ella. Pero es sencillamente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. El Evangelio es un mensaje sencillo que todos los hombres que tienen buen uso de sus sentidos naturales pueden entender. Dios no envió un mensaje que solamente unos cuantos intelectuales pudieran entender. Dios no envió una doctrina que los hombres tendrían que luchar mucho por comprender. La verdad que libra del pecado, el Evangelio, consta de la enseñanza sencilla pero poderosa de la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados conforme a las profecías del Antiguo Testamento, su sepultura y su resurrección poderosa al tercer día. Esto es sencillamente según el apóstol Pablo. En esto consiste el Evangelio, no en nada más ni nada menos. Para apreciar esta enseñanza tiene que recordar la condición del ser humano como pecador. Es esclavo, es criminal, condenado a muerte, y no puede hacer nada por sí mismo, no puede hacer nada para lograr su propia liberación, para lograr su propia salvación de muerte, de condenación eterna. El hombre no puede hacer nada, ni nadie en toda la faz de la tierra no puede hacer nada por otro. Entonces Dios envió a su Hijo. Ese Hijo abandonó la gloria celestial. Este ser, este verbo de Dios que desde la eternidad había gozado de la gloria divina, que había estado con el Padre desde antes del principio del mundo, por los siglos de los siglos y por siempre. Y luego nosotros encontramos a ese ser despojándose de toda esa autoridad y toda esa gloria para venir a este mundo y tomar carne, convertirse en un ser humano además de ser Dios, y vivir entre nosotros y conocer el dolor, la tristeza, la angustia y hasta la muerte del ser humano, y llegar al punto de entregar su vida, derramar su sangre voluntariamente por nosotros. ¿Y qué somos nosotros para merecer esto? Sin embargo, tal era el plan de Dios, para que Él pagara por nosotros. Él pagara por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Esta es la enseñanza. Alguien tenía que morir, pero para que yo no muriera, Cristo vino, el Hijo de Dios vino, y Él murió por mí. Así que en el Evangelio encontramos el amor de Dios. Dios ha amado al hombre pecador tanto que le ofrece la redención por medio del derramamiento de la sangre de su propio Hijo. El hombre desesperado, sin esperanza alguna, sin esperanza de librarse. Y Dios nos ama tanto que manifiesta su amor enviando a su propio Hijo para que Él pasara por la crueldad de esta vida, la crueldad de la muerte y el horror del infierno por nosotros.
Este es el primer punto del Evangelio, la muerte del Hijo de Dios, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento que antes anunciaban su venida, su muerte por nosotros. El segundo punto es la sepultura, que Cristo realmente murió y fue sepultado. No sencillamente desmayó como algunos dicen, sino que realmente quedó muerto y quedó sepultado, enterrado, entregado al sepulcro, entregado a la tumba. Pero esto es necesario para que se aprecie el tercer punto glorioso, que es la resurrección de Jesucristo. Una resurrección corporal, una resurrección de su cuerpo al tercer día de haberse muerto, demostrando así su divinidad, que es Dios y que tiene poder sobre la muerte y sobre el Hades. Y que nosotros podemos tener la seguridad que también, si confiamos en Él y obedecémosle, que nosotros también tendremos esa victoria sobre la muerte. Este es el Evangelio manifestando el poder de Dios. Así que en el Evangelio vemos el amor de Dios en la muerte de su Hijo y el poder de Dios en la resurrección de su Hijo de entre los muertos. Y este es el poder de Dios para salvación. El Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para nuestra salvación. Pero recuerda que Pedro nos enseñó en 1 Pedro capítulo 1 versículo 22 que es necesario obedecer la verdad para purificar el alma. No es suficiente sencillamente conocer la verdad. Es necesario también obedecer la verdad. Ya aprendimos que esta verdad es el Evangelio, o sea, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a ver la necesidad de obedecer el Evangelio. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 9 nos hablan acerca de la necesidad de obedecer al Evangelio de Cristo Jesús. La Biblia dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí nosotros encontramos la venida de Cristo Jesús en el día final, cuando Cristo viene para dar retribución, dice, a aquellos que no conocieron a Dios ni han obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la condición de aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo Jesús? Su condición es que ellos sufrirán en el día final, sufrirán pena de eterna perdición. Ahorita están perdidos, ahorita son esclavos del pecado, ahorita están condenados a muerte, pero luego viene la sentencia, luego viene el castigo de Dios sobre ellos, y quedarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Cristo viene en aquel día. Esta va a ser la condición de ellos, que van a quedar completamente excluidos de la presencia de Dios y de la gloria del Señor. Van a perderlo todo y eternamente. Entonces, creo que es necesario que entendamos la importancia no solo de conocer, sino de obedecer la verdad de Dios. Para que el Evangelio nos libre del pecado, es necesario obedecerlo. Pero ¿cómo podemos obedecer la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios? Claro que no nos van a crucificar en Jerusalén, sepultarnos en la tumba y resucitarnos al tercer día. No va a ser literalmente esta obediencia. ¿Cómo obedecemos al Evangelio? Creo que encontramos la solución en Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18
va a ser un resumen realmente de todo lo que hemos estudiado. Dice la Biblia así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjese bien, en esta condición empezamos nosotros. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y estas personas, por haber cometido pecado, habían sido esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, que aunque erais en un tiempo esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué hicieron ellos para ya no ser esclavos del pecado? Obedecieron sinceramente, es decir, de corazón, a una forma de la doctrina de Cristo, a una forma de la verdad de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, a una forma de doctrina, no a una doctrina literal de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sino a una forma de esa doctrina. Y el resultado, el versículo 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjese bien, Cristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí el apóstol Pablo nos explica que estos romanos habían sido esclavos del pecado por causa de haber cometido pecado. Obedecieron la verdad, una forma de doctrina, y el resultado fueron libertados del pecado. Eran pecadores, obedecieron la verdad y recibieron su libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando la obedecen de corazón en una forma de la doctrina, así como hicieron los romanos. Y no tenemos que buscar lejos para encontrar esa forma de la doctrina de Cristo, esa forma de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque aquí mismo, en Romanos capítulo 6, en el mismo capítulo del mismo libro, hablando de las mismas personas, el texto dice en Romanos 6, versos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, entonces fueron bautizados, fueron sumergidos en agua, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte? ¿Cuál es el primer punto en el Evangelio de Cristo, la verdad que da libertad al alma? ¿Cuál es el primer punto? Sí, la muerte de Cristo es el primer punto. Y estas personas en su bautismo participaron ¿en qué? En la muerte de Cristo. El primer punto en el Evangelio, murieron con Él. Murieron a sus propios deseos, murieron a su propia voluntad, murieron al pecado. El versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Cuándo? ¿Por qué medio? Por el bautismo. Ahora, ¿cuál es el segundo punto en el Evangelio? La muerte es el primero. El segundo es, sí, la sepultura de Cristo. Fueron sepultados también. Murieron con Cristo en el bautismo. Y fueron sepultados con Cristo juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y el tercer punto es evidente: la resurrección de Cristo. Y el texto dice en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es claro, en el bautismo participamos, obedecemos a una forma de la verdad de Dios, a una forma de la doctrina del Evangelio, a una forma de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Porque somos bautizados en su muerte, sepultados, sumergidos, sepultados con Él por el bautismo y resucitados del agua para una vida nueva.
en el bautismo en agua el pecador participa en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, o sea, el Evangelio. El pecador muere al pecado, es sepultado con Cristo y resucitado para vida nueva. Obedece al Evangelio en el bautismo bíblico. Antes de ser bautizado, el hombre es todavía esclavo del pecado. El bautismo bíblico es la forma del Evangelio. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, encontramos otra confirmación bíblica de esta misma enseñanza. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Ahí lo tenemos, la muerte, luego la sepultura y la resurrección con Cristo. ¿En qué? En el bautismo. Mediante, fíjese bien en esta frase, que somos resucitados con él. Vamos a leer todo el versículo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, ¿mediante qué? Mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. No confiamos en el bautismo, no confiamos en la iglesia, no confiamos en el predicador, confiamos exclusivamente en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios para salvación? Recuerde lo que estudiamos. El poder de Dios para salvación es el Evangelio. Sí, el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El bautismo no es el poder de Dios para salvación. El bautismo es la obediencia a una forma de este poder. Y es mediante la fe en el poder de Dios, en la muerte de Cristo. Es mediante la fe en el sacrificio del Hijo de Dios y en su sepultura y gloriosa resurrección. Mediante esa fe en el bautismo nosotros somos resucitados para una vida nueva. Ahora vamos a escuchar la voz de Cristo Jesús. Vamos a escuchar lo que Cristo dice en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Porque Cristo en pocas palabras dice lo que hemos dicho nosotros en muchas palabras. Él da un resumen completo de lo que venimos nosotros enseñando. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué dice que debemos predicar? El Evangelio. O sea, como hemos aprendido en esta oportunidad, el Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados conforme a las Escrituras, su sepultura y su resurrección al tercer día también conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y esto es lo que debemos predicar. Y por esto estoy con usted en esta oportunidad. Por esto he venido a usted, porque quiero cumplir con el mandamiento que Cristo me ha dado y porque lo amo. Porque quiero servirle a usted y a Él primero. Y Él me ha dado la enseñanza que debo predicar, el Evangelio. Y precisamente esto es lo que hemos hecho en esta ocasión. Hemos enseñado el Evangelio a una persona más. Ahora, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es algo que usted conoce. Cristo prometió y su promesa se ha cumplido en usted. Conoceréis la verdad. Ahora, a la otra parte de la promesa depende de usted y la verdad os hará libres. Leamos el versículo 16 de Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora el que creyere, ¿qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que creyere, ¿en qué? ¿Sí? En el Evangelio. En el Evangelio. El que creyere lo que es predicado. ¿Y qué es predicado? El Evangelio. El que creyere en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. O sea que el que tuviera fe
fe en el poder de Dios, que es el Evangelio, y fuere bautizado. El que obedece el Evangelio, el que es bautizado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Es sencillo. Cristo esto enseñó. Usted no necesita conocer toda la verdad, no necesita conocer toda la Biblia, no necesita conocer toda la doctrina del milenio, ni del Espíritu Santo, ni muchos otros temas para librarse del pecado. Únicamente tiene que conocer la verdad, el Evangelio, y obedecer la verdad en el bautismo bíblico. Luego aprenderá todo lo que Cristo nos ha mandado, porque este es el plan que Él ha desarrollado, que nosotros nos convirtamos en sus discípulos, siendo bautizados para perdón de los pecados, para recibir salvación, y luego nosotros podemos seguir aprendiendo y haciendo todas las cosas que Él nos ha mandado. Usted ha conocido la verdad. ¿La entiende? ¿Cree usted en esta verdad, el Evangelio? ¿Reconoce usted su necesidad de ser libertado del pecado? Si tal es su caso, ¿por qué no obedece usted la verdad ahora mismo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted, si cree, puede ser bautizado en esta misma oportunidad para la salvación de su alma. Naturalmente, si la persona tiene preguntas, usted tendrá que contestar estas preguntas con la Biblia, pero es muy probable que muchas personas que estudian con usted estas 3 lecciones ya estén preparadas para ser bautizadas en Cristo Jesús y para que usted les siga enseñando, porque es muy importante que entienda que al terminar esta lección, su compromiso con la persona no ha terminado. Si la persona se bautiza, usted tiene la responsabilidad delante de Dios y la iglesia del Señor de seguir enseñando a esta persona todas las cosas que Cristo le ha enseñado a usted, para que sea un cristiano fiel, activo, participante en el cuerpo del Señor. Así que no olvide esta responsabilidad que tiene si la persona se bautiza en esta oportunidad. Quiero recordarle, si usted no lo ha hecho todavía, empiece a enseñar las lecciones que ha estudiado. Si no lo ha hecho todavía, ya es tarde. Que no sea muy tarde. Ya es tarde. Usted debe haber empezado al terminar la primera lección sobre la Biblia, el modelo para nuestro tiempo, debe enseñar esa lección a una persona o a un grupo de personas. Debe enseñar la lección antes de seguir estudiando la siguiente lección. Si no enseñamos lo que hemos aprendido, cuando hemos aprendido más, siempre no vamos a enseñar. Así que para que este cursillo sea realmente de gran eficacia y ayuda para usted y para el reino de Dios, es necesario que usted empiece desde ya enseñando lo que ha aprendido. Que no pase otra semana, que no pasen otros 8 días antes que usted enseñe la lección a otra persona. Que Dios le bendiga en la gran tarea, la tarea más grande en todo el mundo, la de enseñar el Evangelio.